Polarizar un transistor bipolar o BJT implica conseguir que las corrientes y voltajes continuos que aparecen en él queden fijos a unos valores que establecen un punto de operación sobre las características que define la región en la cual se está haciendo la amplificación de la señal dada. En la gráfica puede verse las regiones en las cuales puede operar el transistor. La región 1 es la región de saturación, en la que la unión base-emisor y la unión base-colector están polarizadas directamente, por lo que la caída de potencial colector-emisor es muy baja, lo que hace que el potencial colector-emisor sea aproximadamente igual a 0. La región 2, lineal o activa, es aquella en la que la unión base-emisor está en polarización directa y la unión base-colector en polarización inversa. En ella se cumple que la corriente del colector es prácticamente independiente de la tensión aplicada al colector y directamente proporcional a la corriente que circula por la base. La tercera región, la de corte, se caracteriza porque la unión base-emisor y la unión base-colector están en polarización inversa. En ella la corriente de base no es suficientemente alta para que el transistor conduzca, por lo que la corriente en el colector es tan pequeña que puede considerarse aproximadamente igual a 0. El análisis que va a realizarse en este video es el del comportamiento de algunos métodos de polarización para un punto de operación en la región lineal activa, en la que se cumplen las siguientes relaciones. El potencial base emisor tiene un valor de 0.7 voltios. La intensidad que circula por el emisor es igual a la ganancia en la corriente del transistor más 1 por la intensidad que circula por la base. Y la intensidad en el colector es igual a la ganancia en corriente por la intensidad que circula por la base. La configuración de polarización fija es la más simple para la polarización de un transistor, pero también es muy inestable debido a que es muy sensible a la ganancia en corriente del transistor. Por lo tanto, no es la más utilizada. En esta configuración analizamos primero la malla base emisor y al escribir la ley de voltaje de Kirchhoff para esta malla obtenemos la definición de la intensidad que circula por la base. Tenemos primero el potencial de la fuente, el potencial o la caída de potencial a través de la resistencia base y la caída de potencial base emisor, lo que nos lleva a que la intensidad que circula por la base es dependiente ¿de quién? Del valor de la resistencia base. Al analizar la malla colector emisor, podemos nosotros despejar que la expresión que nos permite calcular el potencial colector emisor. En esta malla nosotros tenemos primero el potencial suministrado por la fuente, el potencial colector emisor y la caída de potencial a través de la resistencia del colector. De allí obtenemos que el potencial colector emisor es igual al potencial suministrado por la base menos la caída de potencial a través de el colector. En esta malla, como dijimos inicialmente, la intensidad por el colector es igual a beta por la intensidad en la base y el potencial en el emisor es aproximadamente igual a 0. Por lo tanto, al despejar de la definición del potencial base emisor,
quedaría expresado solamente en términos del potencial de la base y el potencial colector emisor solo en términos del potencial del colector. La configuración de polarización estabilizada en emisor se identifica porque contiene un resistor en el emisor para mejorar el nivel de estabilidad de la configuración en polarización fija. Nuevamente separamos la malla base emisor y la malla colector emisor para realizar el análisis. En la malla base emisor, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, obtendríamos que el potencial dado por la fuente, la caída de potencial a través de la resistencia base y la caída de potencial a través de la resistencia del emisor. De allí tenemos la expresión que nos permite calcular la intensidad que circula a través de la base, que depende en este caso de las dos resistencias, de la base y del emisor. En la segunda malla, la malla colector-emisor, al realizar la ecuación del voltaje, tendríamos que está la intensidad, la caída potencial a través del emisor, el potencial colector-emisor, la caída de potencial a través del colector y el potencial dado por la fuente. En este caso, como la intensidad que circula por el emisor es aproximadamente igual a la intensidad que circula por el colector, podemos expresar el potencial a través del colector emisor como el potencial dado por la fuente menos la intensidad que circula por el colector más la suma de las dos resistencias, la del emisor y la del colector. También podemos encontrar expresiones para el potencial a través del colector y expresiones para el potencial a través de la base en términos de ¿qué? Del potencial dado por la fuente y de la caída de potencial a través del colector y a través de la base. El circuito de polarización por divisor de voltaje permite que la corriente en el colector y el potencial en el colector emisor de polarización sean prácticamente independientes de la ganancia de corriente del transistor, lo cual es una gran ventaja especialmente para los transistores de silicio que, además de ser sensibles a beta, son muy sensibles a la temperatura, por lo que este circuito es de los más utilizados porque es bueno, barato y efectivo. Para su análisis, en la malla base emisor es necesario realizar una modificación para poder aplicar el teorema de Thevenin y calcular la resistencia de Thevenin y el potencial de Thevenin y así poder hallar los valores del potencial colector emisor, la intensidad que circula a través de la base. La primera reducción que hacemos para poder calcular la resistencia de Thevenin nos muestra la resistencia 1 y 2 que quedarían en paralelo y que pues serían iguales a el producto entre las dos resistencias sobre la suma de las dos resistencias. Eso nos lleva a que el potencial de Thevenin sería igual al potencial a través de la resistencia 1 y quedaría expresado como la resistencia 1 por el potencial dado por la fuente sobre la suma de las dos resistencias. De tal manera que al analizar la red Thevenin tendríamos que el potencial Thevenin, la caída de potencial a través de la resistencia a la base, el potencial base emisor y la caída de potencial a través del emisor. De allí, la intensidad que circula por la base estaría expresada nuevamente en términos de la resistencia de Thevenin y de la resistencia del emisor, que son las dos resistencias que se están trabajando. Para el análisis de la malla colector-emisor,
en este circuito es exactamente igual que el que hicimos en el análisis anterior. Entonces tendríamos la caída de potencial a través del emisor, el potencial colector emisor, la caída de potencial a través del colector y el potencial dado por la fuente.